Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales y mi respeto para todos. Hoy trabajaremos en Visual Basic en Excel en el diseño de un algoritmo de ordenamiento, el llamado algoritmo de ordenamiento de burbuja. Este es muy popular dado que es sencillo en cuanto a la forma en que se ejecuta y también en cuanto a su diseño bajo código. ¿Ok? Existen otro tipo de algoritmos que también hablaremos más adelante. Lo importante es que esto se puede hacer en Excel bajo programación Visual Basic. Veamos la siguiente diapositiva. La ordenación de burbuja es un sencillo algoritmo de ordenamiento. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesite más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Este algoritmo obtiene su nombre de la forma con la que suben por la lista los elementos durante los intercambios, como si fueran pequeñas burbujas. También es conocido como el método del intercambio directo, dado que solo usa comparaciones para operar elementos, se le considera también un algoritmo de comparación, siendo uno de los más sencillos de implementar. Entre los tipos de algoritmos de ordenamiento encontramos los estables y los inestables. Entre los estables veremos ordenamiento de burbuja, ordenamiento por inserción, ordenamiento por casilleros, y los inestables son ordenamiento por mezcla, ordenamiento por montículos, ordenamiento rápido, entre otros. Existen otros tipos de ordenamiento, pero en este caso vamos a trabajar con el ordenamiento de burbuja. ¿Ok? Vamos a nuestra hoja Excel. Como pueden ver, no tengo nada hecho, simplemente nuestra hoja Excel, la cual vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es colocar los valores. Vamos a colocar cualquier valor: 12, 10, 5, 4, 7, 8, 9, 3, 1, el 2. Vamos a colocar un formato condicional para duplicar valores, para resaltar si hay valores repetidos. Le decimos aceptar. Ok, ya tenemos los valores. Lo que necesitamos hacer es que esto se ordene de menor a mayor. El diseño de nuestro algoritmo será para que haga las comparaciones por pares. En este caso va a ser con la primera fila y la segunda fila. Hará las comparaciones. Si este es mayor que este, entonces intercambia sus valores. Luego, para cada uno se va a mover una posición, es decir, que se moverá al 5 y del 12 al 10. Compara el 10 con el 5. Si el 10 es mayor que el 5, entonces intercambia los valores. Y así será sucesivamente hasta el último. Sin embargo, es importante resaltar que cuando el diseño de nuestro algoritmo vamos a emplear un bucle, el cual va a hacer un recorrido por cada una de las filas, en este caso celdas, de la columna A, y tenemos que terminar en la última fila ocupada. Sin embargo, no podemos hacer que sea hasta la última fila ocupada, porque sería que tendría que hacer las comparaciones con la que le siguen, porque estamos haciendo comparaciones por pares. Entonces, cuando ubiquemos la última fila, tenemos que restarle una para que simplemente compare estas dos últimas y luego se detenga y reinicie, siempre y cuando tengamos una variable, que usaremos también una variable para que si su estado está en verdadero, entonces repita la acción de hacer las comparaciones desde el inicio hasta el final. ¿Ok? Pero bien, eso lo vamos a hacer con Visual Basic en Excel. Vamos a nuestra ficha programador, insertamos un nuevo botón. A este botón vamos a llamarlo CMB ordenar.
y en la propiedad caption vamos a decirle que se llame ordenar. Vamos a dar enter y cerramos. Doble clic al botón, con el botón izquierdo o con el botón derecho del mouse vamos a decir ver código y accedemos al evento clic de nuestro botón. Vamos a vamos a declarar unas 4 variables. La primera, din uf as long para ubicar la última fila con datos, din in as integer, que será el bucle que usaremos para el bucle, din sx as boolean, que será con la que según su estado, si está en verdadero, que repita las acciones, y la última será din a as integer. Lo colocaremos como integer dado que vamos a usar en valores pequeños, no usaremos números tan grandes, ¿ok? Esta variable la usaremos como auxiliar, la cual nos servirá para que almacene el valor de una fila, de una celda, según el recorrido de nuestro bucle, que almacene el valor de esta fila, para que cuando hagamos el intercambio, luego de hacer intercambio, estarán 2 celdas con el mismo valor. Por lo tanto, esta variable almacenará primero el valor, se hacen los intercambios y luego se coloca el valor en la fila que le sigue. Eso lo vamos a explicar más adelante. With hoja 1, para no tener que hacer referencias repetidas veces al mismo objeto. En este caso, en el objeto hoja 1, sheet hoja 1. En with. Iniciamos con la variable uf para ubicar la última fila con datos. Uf es igual a .ram and en la columna A .rows.com .en xlop.row. ¿Listo? Esta variable almacena el valor de la última fila, es decir, que esta inicia a partir de la última, desde abajo, y sube hacia arriba, valga la redundancia. Que lo que va a hacer es llegar a este punto donde está esta fila, en este caso la fila 14. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente veamos que tenemos en la fila 14. Si yo muestro con un cuadro de mensaje msbox uf y ejecuto con F5, nos dirá 14, que nos ubica la última fila ocupada, en este caso la fila 14. ¿Ok? Bien, ahora tenemos que hacer un bucle el cual recorra cada una de las celdas y termine con la última fila ocupada. Para ello decimos for in es igual, este que inicia a partir de la fila 5, entonces igual a 5 hasta uf, next in, para que termine. Listo, ya tenemos el bucle y el valor último, el último valor con el cual termina nuestro bucle. Ahora tenemos que hacer las comparaciones, es decir, que si volvemos nuevamente a nuestro archivo Excel, en esta hoja Excel, vemos que si hacemos las comparaciones de la primera con el segundo, si se cumple la condición, intercambia los valores y luego se mueve para cada uno un valor, una fila. En este caso, de la fila 12 pasa a la 10 y de la 10 a la 5. Hace las comparaciones con estas dos filas. Si cumple con la condición, se intercambian los valores y así sucesivamente hasta el último. Pero recordando lo siguiente, que si se detiene en la última, que sería la fila 14, esta va a hacer las comparaciones con la fila que le sigue, lo cual sería un error porque no tenemos nada de valor con esta última fila, en esta fila que le sigue de la última. Por lo tanto, tenemos que restarle para que simplemente se detenga hasta la fila 13, compare con la fila 14, termine y reinicie sus comparaciones. ¿Ok? Volvemos nuevamente al Visual Basic y le decimos que uf menos 1. ¿Listo? Haremos las comparaciones y decimos if.cell
y, 1, según el recorrido de nuestra variable y con la columna 1 es mayor a punto cells del recorrido de nuestro bucle más 1, que sería la fila que le sigue de la columna 1, entonces en if. Bien, si se cumple la condición, en este caso tenemos que intercambiar los valores. Para ello vamos a usar nuestra variable a. Decimos a será igual a punto cells y 1, que almacene el valor de la primera fila. Volvemos nuevamente, que almacene este valor. Es decir, que nuestra variable a almacenará el valor de la fila 5, el cual tiene el valor 12. Cambiamos el 10 hacia el 12, lo cual significa que estarán el 10 repetido, pero nuestra variable que almacena el valor de esta fila, como almacena el número 12, este 12 será el que se coloque aquí cuando termine, y listo. Esto es todo lo que hará esta variable, que sería una variable auxiliar. Vamos a darle control Z, borramos esto y listo. Volvemos nuevamente a Visual Basic. Esta ya almacena el valor de la primera fila y ahora le decimos punto cells y 1, vamos a decirle que sea igual a lo que está en la fila que le sigue, y más 1 de la columna 1, y la fila que le sigue, y más 1, que sea igual a lo que está en la variable a, que sería nuestra variable auxiliar. Veamos si podemos hacer una prueba. Ejecutamos con F8, se cumple la condición, intercambia los valores y listo. Ya hemos intercambiado los valores. Volvemos a hacer las comparaciones y así sucesivamente hasta que termina en la última. ¿Ok? El número 12 debería llegar hasta el final. Y con eso termina el bucle. Listo. Sin embargo, el bucle ha terminado, pero necesitamos que repita porque tenemos más valores que ordenar, valores que intercambiar. Por lo tanto, vamos a usar nuestra variable SX. Vamos a acomodar esto. Vamos a usar nuestra variable SX. Esta variable vamos a colocarlo justo aquí y decimos SX es igual a false. Cada vez que inicie esta variable la pasaremos a false. Ejecuta el bucle, se hacen las comparaciones, si se cumple la condición, intercambia los valores y repite nuevamente hasta que termine el bucle. Sin embargo, dentro de la condición tenemos que decirle o asignarle a la variable x que cambie a valor booleano, en este caso que cambie a true, porque se está cumpliendo la condición. Independientemente de las veces que se intercambien valores, esta variable pasa a verdadero, se queda así tal cual en verdadero, termina el bucle, y después de terminar el bucle tenemos que hacer otra condición, que si dicha variable está en verdadero, entonces que repita. Y esto sería para que inicie nuevamente con el bucle for next. Para ello tenemos que decir, vamos a colocarlo justo antes de la asignación del valor a la variable a, vamos a decirle SX que pase a verdadero. Es decir, si en la primera fila es mayor que la segunda fila, entonces la variable SX pase a verdadero. Y así se quedará hasta que termine el bucle. Y ahora, fuera del bucle, vamos a decirle si SX es igual a true, entonces
vamos a colocar goto, vamos a decir una etiqueta que se llame de nuevo, que salte a una etiqueta que se llame de nuevo. Y esta etiqueta, como queremos que salte a la etiqueta de nuevo, esta etiqueta vamos a colocarlo justo antes de el inicio de la variable sx, la cual está en su valor false. Decimos de nuevo, dos puntos. Si esta variable sx está en verdadero, entonces que salte a la etiqueta de nuevo. Salta para acá y inicia otra vez o reinicia y comienza otra vez con el bucle for next, hace las comparaciones, intercambia si se cumplen las condiciones y termina. Si otra vez la variable sx está en verdadero, entonces otra vez salta a la etiqueta y así sucesivamente. Cuando termines, lo que tienes que hacer es lo siguiente: es que si la variable sx se mantiene en false y no cambia a verdadero, entonces hemos terminado nuestro algoritmo de ordenamiento. Es decir, que todo está ordenado de menor a mayor. Veamos si podemos hacer la prueba con F8 y tratemos de hacerlo lo más rápido posible. Voy a ejecutar con F8 y así cambiamos. Cambiamos. Siempre la variable sx, cuando pasa a verdadero, esta se mantendrá. Y aquí hacemos lo siguiente: la variable sx está en verdadero, entonces va a saltar a la etiqueta de nuevo, repite, la variable inicia en false, si se cumplen las condiciones pasa a verdadero, hará las comparaciones con los que le siguen, termina el bucle y nuevamente comparamos, verificamos si la variable sx está en verdadero otra vez, una vez más, veamos nuevamente, sigue estando en verdadero y ahora aquí la variable está en false. Si no se cumple la condición, la variable se mantendrá en false. F8, hace las comparaciones, no ha pasado a verdadero. Veamos, la variable sx está en false, por lo tanto no salta y termina. Y esto es todo. Vamos a ampliar esto, minimizamos, vamos a colocarlo nuevamente desordenado, con los 10, 6, 3, 4, 7, 8, 9, 2, 1. Ejecutamos el botón ordenar y veamos qué sucede. Listo. Ya ha sido ordenado de menor a mayor. ¿Ok? Bueno, interesante que esto se pueda hacer. Claro que Excel tiene funciones con las cuales se pueden hacer este tipo de ordenamiento. De menor a mayor, de mayor a menor. De hecho, se puede ordenar también por texto, entre otros. Es interesante que esto se pueda hacer en Excel, pero que también es interesante que se pueda hacer bajo programación Visual Basic, que la persona pueda resolver este tipo de algoritmos basados en código Visual Basic en Excel. Como ya le dije, este tipo de ordenamiento funciona, es estable, es sencillo en cuanto a su ejecución y es el más común, el que se puede encontrar en internet. Las personas pueden investigar un poco sobre algoritmos de ordenamiento, pueden encontrar el de burbuja, montículos por grupos, etcétera. Y este es el más popular. Las aplicaciones que se pueden encontrar para este tipo de ordenamiento son múltiples, son bastantes.
De hecho, se puede encontrar este tipo de ordenamiento para aplicarlo en un agujero numérico que se llama agujero negro numérico. Hay uno que es el 123, hay uno que es el 1089 y hay otro que es el 6174. Es decir que sin importar el número que se coloque, siempre y cuando este número sea mayor que 12 y que tenga al menos tres valores, tres dígitos, este siempre hará un tipo de lógica de comparaciones, restas y demás, y siempre llegará al número 6174, siempre. Y en ese tipo de agujero negro numérico se implementa el ordenamiento, lo cual sería interesante que se pueda diseñar también un código para poder desarrollar el agujero negro numérico. Y, ¿por qué no? Es posible que lo podamos hacer también con Visual Basic en Excel. Así que bueno, no me queda otra cosa más que darle las gracias a todos por su amable atención. Espero que este video no sea tan extendido y que nos veremos en una nueva oportunidad. Como siempre, apreciaré enormemente los comentarios que puedan hacer, las observaciones que tengan al respecto. Y nada, como siempre, mi respeto para todos y estamos para servirles. Un saludo.